50 años han pasado de la dictadura militar que cambió para siempre la historia del pueblo argentino. Por ser la última dictadura del Plan Cóndor, fue una de las más precisas porque se perfeccionaron las técnicas de represión y tortura. Pero es sin duda la más sangrienta de las dictaduras de la historia argentina. La cifra más horrenda es que dejó más de 30.000 desaparecidos, entre ellos bebés que nacieron en cautiverio. 50 años después, Argentina es dirigida por un presidente que niega la dictadura y al pueblo le ha tocado salir a las calles con consignas de memoria, verdad y justicia. En medio de este escenario de conmemoración masiva, el arte es la herramienta clave. Entre las manifestaciones culturales por la memoria, se instalaron muestras fotográficas al aire libre con archivos de la época y retratos de los nietos recuperados. Se realizaron murales colectivos alegóricos para marcar el territorio con el mensaje de nunca más. Se proyectaron películas creadas a lo largo de la última década y se elevaron cantos cuyos temas principales es recordar lo que dejó y lo que se adeuda aún de la dictadura militar de 1976 en Argentina. Argentina conmemora 50 años del golpe de Estado que dio pie a la instauración de una dictadura cívico-militar. Lo que sucedería después quedaría marcado como cicatrices de la sociedad. Miles de víctimas asesinadas o desaparecidas, torturadas y múltiples violaciones de derechos humanos. Al pasar de los años y al terminar finalmente aquel régimen represor y dictatorial, muchos cineastas se ocuparon de crear diversas obras que abordaron temas relacionados con la memoria, la identidad y la justicia. No podés quedarte mudo para siempre. Te van a hacer hablar. Aunque te rajes a Singapur, te van a ir a buscar y te van a hacer hablar. Entre las películas que destacan por retratar las prácticas de la dictadura está Tiempo de Revancha 1981, de Adolfo Aristarain. También La Historia Oficial 1985, de Luis Puenzo, ganadora del Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa el año siguiente, y el documental Juan como si nada hubiera sucedido, de Carlos Echeverría, que le puso rostro y nombre a una de las víctimas. Otros directores como Lita Stantic creó igualmente Un Muro de Silencio 1993, y Marco Bechis se encargó de dirigir Garaje Olimpo 1999. Todas ellas con tonos reflexivos y remembranzas. Che, Texas, ¿me escuchás? ¡Hey, Texas! Fíjate que quieres hacer esto. ¿Me escuchás? Hola. Sí. Sí. Lo escucho, soldado. Pero además del séptimo arte, la música también sirvió como medio de expresar el malestar colectivo por la dictadura militar que dejó a todo un país bajo el asedio de su propio gobierno. Entre los temas musicales más característicos a lo largo de los años se encuentran Samba de mi Esperanza, de Jorge Cafrune. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Así como Viernes 3 AM, de Serú Girán. Cambiando lo amargo por miel y la grisidad por rosa. La Marcha de San Lorenzo, de Billy Bond y La Pesada. Y Como la cigarra, de Mercedes Sosa. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Todas estas muestras a través del cine y la música se erigen como obras para reflexionar, discutir y tener vivo el recuerdo de las miles de víctimas de la dictadura militar de 1976.
Acciones que permiten mantener la conciencia social en contextos donde el silencio y la impunidad eran la norma, pero que actualmente todo un país se levanta para exigir que épocas como aquella no vuelvan más. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Medio siglo de historia no se guarda en el silencio. Las plataformas digitales fueron el escenario donde el activismo y la comunicación se unieron para conmemorar 5 décadas de lucha y expresar el latido de una memoria que sigue viva. Por más que nos tapen, estamos. Por más que te pongan milicos adelante, estamos. Por más que no les guste, estamos. Y si nos matan, seguiremos estando. No nos relacionamos con el tiempo de manera espontánea. La historia es un acto de poder. La historia es la maestra de la vida política. No hay sujeto, no hay subjetividad sin historia. Desde la individual hasta la colectiva. Es lo que nos permite saber quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos hacer, qué nos interesa. Quienes quieren administrar el pasado como se administra un inventario, saben exactamente lo que hacen, pero también lo sabemos quienes lo olvidamos. Para que no se pierda la memoria, no se puede perder, es parte de nuestra historia contemporánea. Esa llama tiene que seguir encendida. De boca en boca. Yo como abuela contándole la historia de lo que pasó a mi nieta que tiene 8 años. Saliendo a las calles, buscando pequeños espacios donde politizar aunque sea un poco. Estamos acá para que estas cosas no vuelvan a pasar, ¿no? Y para que tampoco se olvide lo que pasó. Somos un poco la voz de todos los que ya no están para salir a pelear a la calle. Para mí es importante porque es parte de la historia de mi familia, es un montón de personas que no conocí, es un montón de personas que podrían haber hecho un montón por el país, que no están vivas para hacerlo, que no están presentes para hacerlo. Yo en la escuela escucho mucho, no fueron 30.000, qué sé yo, y me parece que es importante, ¿no? Estar y luchar por los que no están y por el futuro. Y esto es lo que me da esperanza. Seguimos y seguiremos recordando porque la historia la construimos en el presente. Los actos de conmemoración son de reafirmación por la democracia. A medio siglo del quiebre institucional más doloroso de Argentina, la sociedad demostró que el consenso sobre el respeto a los derechos humanos sigue siendo un pilar fundamental de la identidad nacional, incluso ante los debates políticos actuales. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están, no que los ¿Por qué liberen? no nos dicen a ¿Saber dónde nosotros si están vivos, si están muertos? En conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar eclesiástico en Argentina, es trascendental revivir los durísimos inicios de quienes combatieron contra la masacre y la mentira que proponían los golpistas, un grupo de mujeres que luego serían conocidas como las Madres de la Plaza de Mayo. Para hablar de la dictadura cívico-militar argentina, es fundamental hablar de quienes la combatieron más duramente. Un grupo de mujeres, las Madres de Plaza de Mayo, y de ellas su exponente, Eve de Bonafini, la de la plaza. Nosotros vimos que la plaza era lo único que nos daba visibilidad,
que todas las organizaciones eran de escritorio. Ya estaba la asamblea, el movimiento ecuménico, la asamblea permanente, la liga, los familiares, pero todo era en el escritorio. Y todos te preguntaban lo mismo. Y de ahí no salía, estaba como encapsulado. En cambio, la plaza te hacía visible. Quien la recuerda bien es el periodista Luis Arranz, ex director de comunicación de Madres de Plaza de Mayo. Tantos años, ¿no? Compartidos con Eve, pero los recuerdos que siempre se me vienen a la mente es esa potencia que tenía Eve de dar todas las luchas, incluso sin saber si las iba a ganar o no. Cuando nos llevaban presas, primero un rato, de a una o de a dos, y después trataron de encerrarnos en una celda toda la noche con un muerto. Un muerto que sabías que era uno de tus hijos, de alguna madre era, pero vos no lo querías mirar. Yo digo, y esa madre no volvía más. Digo, madre, vamos a traer que ir todas presas. Hay que ir a rescatar a los chicos de la comisaría, iba, y si había que estar 10 horas esperando y puteando, estaba. Si había que ir a una marcha con lluvia, estaba. La marcha de resistencia era 24 horas marchar, no era ir un ratito, volarse a tu casa, era estar 24 horas en la plaza. El 24 de marzo se cumplen 8 años de la fecha en que las Fuerzas Armadas derrocaron a un gobierno constitucional elegido libremente por el pueblo para implantar una dictadura basada en la doctrina de la seguridad nacional y con el propósito previamente definido de establecer una política que significó hambre, desocupación y miseria para gran parte del pueblo. Y así todo, el temor, lejos de asustarlas, les enseñó la creatividad de la supervivencia. Tuvimos recién nuestra primera oficina en el 80. Hasta el 80, siempre en la calle, en una iglesia. Cuando firmábamos, hacíamos cartas solicitadas inmensas, íbamos al zoológico o íbamos a un parque y poníamos flechitas en el piso. Había una madre acá, otra allá, para que no, si se llevaban a una, se perdían esas firmas, pero no se perdían todas, porque siempre nos llevaban presas. Siempre pensando en el otro, sin medir las consecuencias de lo que eso podía generarle a ella, ¿no? Decidimos ir a las misas de las catedrales, donde estaban los obispos más fascistas, a comulgar. Entonces, cada 3 madres, cada 3 personas, una madre. Y esa madre tenía que decir, yo comulgo por mi hijo detenido desaparecido. Y la necesidad de cuidarse en el casi clandestinaje creó el símbolo. ¿Cómo nos vamos a reconocer? Yo voy a terminar en Rodríguez, yo voy a bajar en Luján, yo voy a ir directo, yo vengo caminando. Cada uno iba de un lugar diferente. Pero ¿cómo nos encontrábamos? Entonces una madre dijo, bueno, hay que ponerse algo en la cabeza. Bueno, un pañuelo rojo, no se ve de noche, azul no se ve, blanco. Y cuando hablamos del pañuelo blanco, una dijo, che, si nos ponemos un pañal de nuestros hijos, que antes eran de gasa. Lo que vino después es historia conocida. Desde Buenos Aires para Telesur, Fabián Restivo. Activistas de hijos y abuelas de Plaza de Mayo en Barcelona realizan actividades para dar a conocer su lucha. Destacan que más de 400 personas todavía no recuperaron su identidad y estiman que muchos de ellos viven en el extranjero. La última dictadura cívico-militar en Argentina llevó a cabo un plan sistemático de exterminio que implicó la desaparición de 30.000 personas, torturas, robo de bebés y la creación de centros clandestinos de detención. Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe y fuera de Argentina también se realizan actividades por la memoria. En Barcelona vive Martín Mosé, miembro de la agrupación Hijos. Martín es hijo de Miguel Ángel Mosé, uno de los primeros presos políticos asesinados por el general argentino Jorge Rafael Videla en los años 70. Ahora mismo nuestra ayuda y nuestro trabajo concreto está focalizado en buscar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Esto ya viene desde hace unos 7, 8 años que trabajamos conjuntamente con abuelas de Plaza de Mayo y actualmente estoy coordinando el nodo de abuelas de Plaza de Mayo en Barcelona. Martín destaca la necesidad de implicar a las nuevas generaciones en la lucha por los derechos humanos y en la memoria sobre la última dictadura en Argentina. Estamos montando el primer archivo bibliográfico de libros y dictadura,
porque creemos que es muy importante, y sobre todo nuevos libros que están surgiendo para el trasvase generacional. Cómo le contamos a las niñas, a los niños, a las infancias, cosas tan terribles como el secuestro, la tortura, la desaparición, en lo que fueron más de 800 centros de exterminio y tortura en Argentina, donde se apropiaron, hubo maternidades clandestinas donde se apropiaron a nuestras hermanas y hermanos, que son las que estamos buscando con nuestras abuelas de Plaza de Mayo hace 48 años. Hasta el año 2000, Claudia Poblete se llamaba Mercedes Landa Moreira, pero ese año supo que ese no era su nombre y que en realidad había nacido el 25 de marzo de 1978. Conoció también que quienes pensaba que eran sus padres eran sus apropiadores y que era hija de desaparecidos. Hoy milita para que otras personas también puedan recuperar su identidad. En Abuelas buscamos más de 400 personas todavía que no saben quiénes son, personas entre 46 y 50 años que pueden estar en cualquier lugar del mundo, porque pueden haber migrado por sus propias razones, ¿no? De hecho, hemos encontrado una nieta acá en España, en Valencia, que ella había migrado por cuestiones personales, no porque la trajeran de chica. Se encontró una nieta en Países Bajos, un nieto en Estados Unidos, bueno, en Brasil, en Chile, países más cercanos. Entonces es muy importante seguir transmitiendo esta búsqueda porque hay mucha posibilidad con la cantidad de la gran comunidad argentina que hay acá, sobre todo en Barcelona. En el marco del aniversario del golpe se están realizando en Barcelona decenas de actividades que incluyen charlas, presentaciones de libros, muestras artísticas y movilizaciones. El diputado Gerardo Pisarello contó la historia de su padre. Se lo llevaron y fue la última vez que lo vi. Tuve la suerte, a diferencia de otras familias argentinas, de que el flaco Pisarello apareciera al poco tiempo. Apareció asesinado, atado a un árbol en un parque de Santiago del Estero, pero apareció, el flaco por fortuna apareció, pero mi infancia transcurrió pues en ese Tucumán anegado en sombras, como gran parte de Argentina, como gran parte de Brasil, de Uruguay, de Chile, de todos los países que atravesaron una dictadura. Fuera de Argentina, la Red por la Identidad realiza actos y actividades en diferentes lugares de Europa para continuar encontrando nietos y nietas apropiados durante la dictadura. Andrés Flores, Telesur, Barcelona. Y debemos reivindicar cada una. Columnas kilométricas de la clase trabajadora, movimientos populares, sindicatos en lucha y el estudiantado consciente desbordaron la Avenida de Mayo y las diagonales hacia la Casa Rosada para ratificar el grito histórico de nunca más, enfrentando de raíz el negacionismo oficial que intenta blanquear el genocidio. En esta jornada de movilización masiva y popular, el pueblo dejó claro que el 50 aniversario no es solo memoria, sino un acto de resistencia contra el proyecto de hambre y entrega del gobierno de Javier Milei. Una gestión que bajo una fachada democrática somete a las mayorías a un régimen de opresión económica y persecución que muchos denuncian como una dictadura moderna de la cual el pueblo argentino está decidido a liberarse para recuperar su verdadera soberanía e identidad. Hay cicatrices que el tiempo no logra cerrar. Por eso, en la capital argentina, el reencuentro con el pasado no es solo un ejercicio de nostalgia, sino un acto de resistencia colectiva. La historia a continuación es la de dos exiliados que cuando vuelven del exilio regresan frente al agua para buscar los nombres de una generación que la dictadura intentó borrar, pero que hoy permanece grabada en piedra. A orillas del Río de la Plata, uno de los bordes de la Argentina, se inauguró en el año 2007 el Parque de la Memoria, un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, construido con 30.000 ladrillos que representan a los 30.000 desaparecidos de la dictadura. Fuimos con Claudio y Ana, ex exiliados, que tienen allí a gran parte de compañeros y amigos de toda la vida. Cada uno de los años tengo gente con la cual he estado tomando café, tomando
jugando al rugby con Julio Provenzano. Pero a veces, sencillamente, las palabras no llegan. En este lugar, con toda esta historia, es... Pero esta parte de la historia debe comenzar por el principio. Yo tenía 20 años recién cumplidos, me fui con el permiso de menor. Pero las cosas, al igual que las matanzas, tardaron 17 años en tranquilizarse. Tenía que terminar el profesorado de jardín de infantes, que es lo que estaba estudiando. Y me faltaba, y bueno, en unos meses, cuando las cosas se tranquilicen, vuelvo a terminar la carrera. Y la historia los juntó hace más de 40 años. Me encontré con Claudio, armamos una familia, estudié en Barcelona, trabajé en Barcelona y volvimos en el 94. La tragedia y el horror los llevó a tener inesperadas coincidencias. 17 compañeros de promoción, tengo 3 amigos de barrio, o sea, de mi adolescencia de barrio, decenas de compañeros de militancia. Tengo amigos, hijos de amigos, hermanos de amigos, ¿sí? Y nos pasó con Claudio eso, de al ir leyendo los muros, ir encontrando que conocíamos gente en común. La consigna desde el retorno fue el de sostener la memoria y sobreponerse a veces al espanto. Traje a mis nietas y la más chiquita, que en ese momento tenía 9 años, leyendo los muros, le llamó la atención la palabra embarazada. Definitivamente la dictadura no tuvo contemplaciones ni humanidad. Tan chiquitos. Igual nada interrumpe la liturgia de venir aún fuera del 24 de marzo. Todos los 24 de marzo hemos venido fuera del 24 de marzo también, hemos traído a nuestros nietos y nietas acá. Este lugar me conmueve terriblemente porque más allá de todo lo que te informa, digamos, la forma en que está armado, el recorrido, todo me da como mucha dimensión de lo que realmente pasó. Y a veces, como dijo Eduardo Galeano, toca ayudar a mirar. Es un lugar que lo hemos recorrido solos y en compañía. Incluso hemos acompañado a gente que tenía un familiar directo desaparecido y que nunca había venido y que se encontró como por primera vez con el nombre y con un lugar. Eso fue muy fuerte. Desde Buenos Aires para Telesur, Fabián Restivo. Argentina cierra este mes de marzo con un clima de movilización masiva. La conmemoración no se limitó a Buenos Aires, sino que se extendió por todo el territorio nacional con diversas iniciativas. Esta semana posterior al 24 de marzo, fecha en la que se cumplieron 50 años del golpe de Estado que dio lugar a una dictadura cívico-militar, dejó varias cosas, varios razonamientos, incluso varias sensaciones. Entre otras cosas, gente que ha ido a la plaza por primera vez. No ya chicos jóvenes, que había muchísimos, una enorme cantidad de juventud que no se veía generalmente, sino gente de 50, 60, hasta de 70 años diciendo es la primera vez que vengo. Esto sin duda ha sido un factor
de enorme movilización. Tanto es así que las organizaciones han hablado de 1.300.000 personas en la plaza convocados. Y hay razón para creerles. ¿Por qué? Porque ha habido movilizaciones de 300.000 personas donde el gobierno dice fueron 20.000. Y esta vez tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional hablaron de una cifra exacta. 1 millón de personas. Hablaron las madres, hablaron las abuelas. Hay que recordar que de las abuelas de Plaza de Mayo solo quedan 2 y de las madres solo quedan 3. Ambas agrupaciones dejando la posta a jóvenes muy jóvenes, inclusive a jóvenes de hijos de desaparecidos. Fue un clima de fiesta. Fue un clima muy lindo, fue un clima donde se abrazó gente que no se conocía y esto ha dejado sensaciones de que es posible. Hay que recordar que Argentina vive hoy bajo un gobierno que es absolutamente negacionista. De hecho, Victoria Villarruel, la vicepresidenta del presidente Javier Milei, con quien ahora no se habla por distintas razones, era una persona que visitaba a los represores en las cárceles. Lo que quedó por delante es la sensación de que es posible reconstruir nuevamente la historia. Decía, chicos muy chiquitos, muy jovencitos, más allá de niños pequeños con sus padres y madres, niños y niñas de 14, 15 años, preguntando, hablando, leyendo, parando en los stands, muy interesados. Y me tocó ver un niño que le preguntó a su papá, se metió un abuelo que no era de la familia y le empezó a contar, y el padre y la madre permitieron este trasvasamiento de conocimiento. Lo que queda en claro a partir de este 24 de marzo es que aquel negacionismo permanente del gobierno del presidente Javier Milei fue quebrado. En Argentina se quebró el negacionismo en cuanto a la dictadura cívico-militar que dejó 30.000 desaparecidos, asesinados, hijos huérfanos y niños expropiados. Se quebró el negacionismo en Argentina.